Gálatas capítulo 6, el verso 6, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas cosas buenas al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra o sembrare, eso también segará. Dice: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esos somos los que somos guiados por el espíritu. Levante su mano y diga conmigo: la ley de la compensación. Hay una ley que se llama la ley de la compensación. Tome su lugar. Es que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Algunos de nosotros en nuestra niñez sembramos cosas que no eran agradables delante de Dios. ¿Y qué venimos a cosechar? Lo que sembramos. Pero cuando sembramos cosas buenas vamos a cosechar. Por eso el esmero, el empeño de cada uno de nosotros siempre es sembrar lo bueno, porque sin duda vamos a cosechar lo bueno. Cada uno dice que tenemos que sembrar. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y yo creo que nadie queremos cosechar nada malo. Queremos sembrar y cosechar lo mejor. Lo mejor. Y para cosechar siempre hay que sembrar la buena semilla. Aquí dice la palabra: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Hay un camino. Cuando usted entró al evangelio, entró a un camino. El camino de la salvación. Este camino tiene siempre muchas oposiciones, muchos obstáculos, piedras, espinos y tropiezos. Pero solamente aquellos que se esfuerzan y llegan al final, coronan la carrera. ¿Cuántos quieren llegar al final? La corona de justicia, la corona de la salvación no está cuando empezamos, está cuando terminemos, cuando lleguemos al final. Entonces hay un camino, y el camino es hacia riquezas. Riqueza, honra y vida, dice la Biblia, son la remuneración de los que heredan la salvación. Entonces hay un camino, el camino de la bendición que nos va a llevar hacia la vida eterna. Yo quiero estar allí. Por eso me esfuerzo y trato de trabajar y servir al Señor, porque sé que al final yo voy a tener una gran bendición en el cielo. No sé cuándo va a llegar eso, pero nos vamos a ir de la tierra un día. ¿Qué le vamos a decir al Señor o a Papá Dios allá el día que nos presentemos? Y mire lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9 verso 1. Dice: no soy yo apóstol, no soy yo libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de tomar, de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, o de no trabajar, ¿sí? Dice: ¿quién fue jamás soldado a su propia expresa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no come de la leche del rebaño? Digo esto solo como
hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no podrás lazo al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice ciertamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, para que con esperanza debe labrar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos esto en vosotros, lo espiritual es gran cosa. Si segaremos o segamos de vosotros lo material. El verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. El apóstol Pablo sencillamente está defendiendo su derecho como apóstol, como un hombre de trabajo, como alguien que había tomado las cosas de Dios en serio. Porque las cosas de Dios no se pueden tomar livianas. No podemos tomarlas así a lo suave, ponerle el trabajo a los demás y nosotros no hacer nada por el evangelio. Y el apóstol Pablo está diciendo: yo como apóstol, aunque para otros yo no soy apóstol, para ustedes sí soy apóstol. El apóstol sencillamente es alguien que es enviado, alguien que es comisionado a una orden, alguien a quien Dios le delega una comisión. Entonces diga conmigo: enviado. Dios envía a los apóstoles y ahora nos envía también a nosotros. El apóstol Pablo dice: otros no toman en cuenta mi trabajo, otros no valoran lo que yo hago, mi esfuerzo, mi empeño, mis viajes misioneros, el fundar iglesias, el escribir cartas, el estar preso por culpa de otros, el caer en manos de ladrones, el estar en naufragios, el estar preso, el estar castigado, el darme por muerto. Otros no lo valoran, pero no importa, porque si para otros yo no soy apóstol, para ustedes ciertamente yo lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado. ¿Por qué el apóstol Pablo le pone un sello al apostolado? ¿Por qué le puso sello a su trabajo? Porque él había sido ejemplo para muchos, o para todos, había sido ejemplo de cómo tomar en serio las cosas de Dios. Hay muchas personas que piensan que tomar las cosas de Dios es de tomarlas livianas. Voy a la iglesia cuando quiero, hago las cosas cuando quiero, diezmo si quiero, ofrendo si quiero, evangelizo si quiero. No, Dios nos llama a todos a estar involucrados en la obra del Señor. Y sin duda, cuando la obra del Señor ha sido hecho, usted y yo vamos a comer de los frutos. Porque el apóstol Pablo dice: ¿cómo es posible que otros disfruten del trabajo, de la cosecha, de los frutos, y yo no? ¿Acaso otros tienen más derechos que mí? ¿No se ha preguntado usted por un momento, en algún momento de la vida, y decir: yo hago esto, yo sirvo al Señor, trabajo y a veces tengo tantos problemas? Tengo problemas en la casa, problemas en la familia, tengo problemas económicos, tengo problemas a veces hasta en otras cosas, y estoy trabajando, estoy sirviendo a Dios. El apóstol Pablo, sinceramente, él dice: yo he tomado el trabajo de la obra del Señor en serio. En el camino del Señor hay personas que regularmente van a valorar el trabajo, van a valorar el empeño, van a valorar lo que hacemos en la obra del Señor. Algo otros no. Y el apóstol Pablo lo dice: aún los demás apóstoles han tenido derechos que yo no los he reclamado.
Pero es problema de ellos, no problema mío, porque yo hago mi trabajo. ¿Cuántos entienden eso? O sea que hay un trabajo que ha sido delegado a nosotros en el camino de la obra del Señor que no podemos descuidar. Uno de ellos es el ganar almas para el reino de los cielos. En el mundo hay mucha gente con necesidad. Cuando vamos por la calle, cuando estamos en el trabajo, estamos en la casa o vemos que hay fiesta, nosotros nos damos cuenta qué tan descuidada está la gente. Qué tan descuidadas están las personas hoy en día, que no buscan de Dios, que no oran, que no claman, que no se doblegan a Dios. Y nosotros somos llamados a darles a ellos una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de salvación. Usted dirá, pastor, yo lo he hecho, pero nadie me ha tomado en cuenta mi trabajo. No, es que el apóstol Pablo, él también reconoce, nadie ha tomado en cuenta mi trabajo, pero aunque ellos no lo tomen en cuenta, sinceramente yo sí lo hago, porque lo hago como una comisión, lo hago como un mandato, lo hago por obediencia, lo hago porque Dios me lo delegó a mí. Sin recibir nada a cambio, el apóstol Pablo dice, yo lo hago, que aunque reclamo mi derecho como trabajador, como siervo de Dios, sin embargo no lo hago para agradar al mundo, no lo hago para agradar a otros, lo hago para agradar a Jesús, quien me llamó como soldado. Amén. Mira el verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿O que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan ¿de qué? Que vivan del evangelio. Ahora, vivir del evangelio, esa es una recompensa que se le da a un siervo por el trabajo que está haciendo. Amén. Hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer, el cual va a haber una recompensa. El que trabaja para el evangelio es necesario que viva del evangelio. ¿Sabe usted que Dios no es injusto como muchos de nosotros? Dios es justo. Él camina en justicia y camina en verdad. Dios nos llama a nosotros como trabajadores en el reino de los cielos. Él quiere que trabajemos como si Él nos manda o nos hubiera mandado estrictamente a hacer un trabajo, un empleo. Pero es un trabajo que empieza y tenemos que terminarlo. Todos tenemos que estar entregados a esa causa. Y mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11. En el verso 1 y el verso 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo, hay cosas que yo no las he visto, pero las creo. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué recibimos el evangelio nosotros? Porque nos lo fue dado, nos fue traído el evangelio. Ahora creemos en la salvación de nuestra alma porque alguien nos habló del Señor. Porque alguien compartió del Señor con nosotros. Alguien nos inyectó una palabra de fe. Es una palabra de fe que hay que creerla, hay que recibirla en nuestro corazón. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que no las vemos, pero las creemos. Y esto es para los que creen. Y hay que creer, hay que vivir creyéndole al Señor que Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. El verso 3 dice y el verso 4.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, por lo cual alcanzó testimonio de ser de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y aún muerto clama por ella. Lo que está diciendo es: Caín y Abel ofrecieron una ofrenda hace miles de años. La ofrenda de Abel agradó a Dios. La ofrenda de Caín no agradó a Dios. La entrega que hacemos a Dios y a su obra también está siendo medida con la actitud con la que hacemos las cosas. Si hacemos las cosas de mala gana, a empujones, como dicen, ay, que para que me miren, hoy no vino alguien, no estuvo quien me mirara. Si hacemos las cosas de mala gana, sin duda no vamos a tener ninguna recompensa de parte de Dios. La recompensa la vamos a tener cuando realmente hagamos las cosas en orden y tal como Dios quiere que las hagamos. Y Dios quiere que empecemos a caminar y a actuar en unos niveles de fe que aún no conocemos. Hay cosas que aún no conocemos porque es algo que todavía no se ve. Pero en el mundo espiritual ya fue hecho. Amén. Ya fue creado en el mundo espiritual. Yo quiero que vea conmigo Génesis, el capítulo 4. El capítulo 4, el verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo otra ofrenda, o también trajo ofrenda de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea que Dios no mira solamente la ofrenda. Estamos aquí. Dios mira también tu corazón. Lo primero que hace Dios cuando tú vas a presentar una ofrenda no es ver la ofrenda. Él mira el corazón con el cual tú traes tu ofrenda. La Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y a su ofrenda. Mas Caín trajo aquello que quizás aquello que le sobraba, ¿verdad? Aquello que tal vez no tenía mucho valor. Pero Abel trajo a Dios la mejor ofrenda. Diga conmigo, la mejor ofrenda. El verso 5, mire lo que dice, y verso 6. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensoñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué te ha caído tu semblante? ¿O por qué se te ha caído el semblante? Has perdido la actitud con la cual trajiste la ofrenda. Yo siempre digo, por lo menos trajo algo. Pero ¿por qué Dios no le tomó en cuenta ese algo que trajo? Era porque trajo quizá una ofrenda con orgullo. Trajo una ofrenda, ay, que mire Dios qué hace con ella. Trajo una ofrenda ahí cuando me sobre, cuando me alcance. Déjame decirte que la ofrenda que realmente agrada a Dios es aquella ofrenda que tiene un valor, aquella que tiene un precio. Cuando tú le dedicas a Dios una hora de tu tiempo, cuando le dedicas 2 horas a Dios de tu tiempo. Pastor, tengo que ir allá. Pastor, primero voy a ir allá. Pastor, voy a ir a hacer aquello, voy a ir a hacer al otro y después voy a la iglesia. La Biblia dice que todo tiene su tiempo.
Pero Dios reconoce más tu ofrenda de tu tiempo cuando sacrificas algo que te iba a traer un provecho y tú dices, no, voy a servir a Dios. Tienes algo que darle a Dios, algo que te iba a servir, algo que tenías que hacer algo con ella, pero de repente dices, no, yo voy a probar mi fe en Dios, yo voy a creer que Dios esto que traigo lo va a multiplicar, lo va a bendecir, porque Dios ya miró mi corazón. Y Dios está viendo el corazón con el cual nosotros traemos el tiempo, traemos la alabanza, traemos la adoración, traemos y doblamos rodillas. Dios mira el corazón de la gente. Después Dios mira tu ofrenda. ¿Por qué Jesús siempre se paraba al frente del banco de la ofrenda o del arca de la ofrenda? Y la Biblia dice, y Jesús alzando los ojos miró lo que echaban los ricos. Los ricos echaban de lo que les sobraba, echaban la ofrenda, mas una viuda se acercó a Jesús y Jesús miró las únicas 2 blancas que esa mujer traía, que era el sustento, que era todo su salario, que era todo su recurso, que era todo lo que ella tenía, quizá para alimentar a su familia, quizá para pagar la casa, quizá para pagar el carro, quizá para pagar algo. Ella vino y lo trajo con fe, le creyó a Dios, prefirió quedarse sin nada, pero darle a Dios lo que era de Dios. Y Jesús dijo, esta mujer fue la que echó más. Y sin duda esta mujer recibió una gran recompensa, porque si Jesús la miró, suficiente con que Él mire la ofrenda y mire mi corazón con lo que lo hago. ¿Sabes tú que cuando Dios habla de ofrenda, Él no está viendo números? Puede ser el número más pequeño o el número más grande. Lo que Dios está mirando es la actitud con la cual traemos la ofrenda. Vienes a regañadientes ahí. Ay, me trajeron al culto. Ay, mañana no vengo. Ay, ¿para qué vine? Empiezas a hablar en mal de ti mismo. Porque Dios no va a dejar de ser Dios porque tú te desagrades, que tú te enorgullezcas. Dios no va a dejar de ser Dios. Él sigue siendo Dios ayer, hoy, por siempre. Él quiere levantarte a ti con la mejor actitud para bendecirte, pero tienes que despojarte de áreas que tu vida están siendo afectadas en el área espiritual. No tienes acceso al trono de la gracia, todavía no tienes ese acceso hasta llegar al trono de Jehová y decirle, Jehová, aquí estoy delante de ti, traigo lo mejor para ti. Porque sin duda tú eres el rico, tú eres el mayordomo, tú eres el rey de toda la tierra y me vas a bendecir más de lo que yo te doy. Hay un versículo que habla, que dice la Biblia que Abraham era riquísimo. Diga conmigo, riquísimo. Era riquísimo en oro, plata y ganado. Y esas vacas que él tenía no eran espirituales. Hay veces que hay personas que se visten con una vestidura tan espiritual que piensan que todo es espiritual. La plata, el oro y el ganado que él tenía era físico, porque él le dijo, te voy a bendecir, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Él quiere bendecirte a ti para que tú puedas tener para bendecir a otros. Pero hay 2 tipos de personas a las que Dios no quiere bendecir o no puede bendecir: al tacaño y al avaro. Lamentablemente es la verdad. A un tacaño que todo el tiempo le duele el codo para sembrar en la obra del Señor, ¿cómo vas a recibir recompensa? A un avaro que todo lo quiere para él. Hay otro carro para mí, otra casa para mí, hay otro para mí, otro vestido para mí. ¿Cuándo vas a sembrar un vestido en alguien?
¿Cuándo vas a sembrar algo en otra persona? ¿Cuándo le vas a decir, mire mi hermana, yo tengo aquí para sembrar en su vida? Le doy una semilla a usted, porque yo la voy a bendecir a usted para que usted bendiga a otros. El closet que tienes, si lo tienes lleno, no lo tienes para que lo tengas lleno todo el tiempo. Si no usas esa ropa, regálala, desocúpala de una vez, regálalo a alguien y empieza